Dios les bendiga en este día. Bendecimos a todos nuestros suscriptores, a todos aquellos que están oyendo la palabra. Bendecimos a todos aquellos que a través de las redes nos miran en este bello y hermoso paraíso llamado Colombia. Bendecimos a todos aquellos que a nivel internacional nos están viendo. Dios tiene una palabra para ti en este día. Mi nombre es José Salomón Díaz. Soy pastor de la Iglesia Cristiana Vida en Armonía de Colombia. Y el Señor trae un tema muy hermoso para ustedes en este día, en este nuevo año. Y es un año que va a ser de victoria con la ayuda de Dios. Y el tema se llama Las vocales para nuestra victoria en este año 2023. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero antes de entrar en el tema, yo quiero introducirme en un pequeño mensaje, una pequeña lectura que viene acorde con lo que vamos a hacer en este año. Dice que todos nos encontramos piedras en el camino. Por ejemplo, el distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino cansado la usó como asiento. David mató a Goliat con una piedra y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en la persona. No existe piedra en el camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Hagamos a las piedras tropezar entre ellas. Cógelas y construye con ellas la escalera que te eleve a donde quieres llegar. Seamos inquebrantables, seamos invencibles y por supuesto, siempre cree en ti y en el camino, en lo que vas a hacer y pásala bien. Vamos a leer la palabra en 1 Corintios 15:57. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos comenzando un nuevo año. Y seguramente todos quisiéramos tener un año victorioso. ¿Quién no quiere tener un año victorioso? A nadie le gusta vivir derrotado, menos a nosotros como cristianos, pues sabemos que tenemos un Dios de victoria. No tenemos un Dios derrotado, tenemos un Dios vencedor. Cuando hablamos de victoria, significa que antes hemos luchado, hemos peleado una batalla y hemos salido vencedores. ¿Cuántos de ustedes han tenido batallas o tuvieron batallas en este año que pasó? Yo creo que todos. Todos hemos tenido de una forma u otra, hemos tenido una batalla. Y la palabra de Dios nos declara que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, como lo dice Romanos
8:37. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y entonces yo aquí me hago una pregunta. ¿Por qué muchos viven en fracaso? Tanto cristianos y no cristianos. ¿Por qué vivimos derrotados en muchas áreas de nuestra vida? ¿Por qué muchos consideran que su vida fue un fracaso en este año que terminó? Yo tengo la respuesta, mis hermanos. Yo tengo la respuesta, mis queridos amigos. Y la respuesta es por sus acciones, por sus actitudes equivocadas que los llevaron al fracaso. Es por eso que hoy, en este año que comienza, vamos a reflexionar por medio de la palabra de Dios sobre actitudes de victoria que veremos de una manera sencilla por medio de las 5 vocales. Todos cuando niños, cuando empezamos a aprender y fuimos a la escuela o al colegio, lo primero que nos enseñaron fueron las vocales. A, E, I, O, U. Y estas vocales son tan indispensables en la escritura que si tratamos de escribir sin ellas, no tiene sentido la frase y sería imposible leer y entender. Estas 5 actitudes son tan importantes para poder tener victoria en nuestra vida, para poder enfrentar las batallas, para poder enfrentar los problemas y dificultades y salir victoriosos en el nombre de Jesús. Cada vocal de las que yo les he mencionado nos dará una enseñanza por medio de la palabra de Dios para que podamos vivir una vida de victoria para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Vamos a ver entonces las 5 vocales. Veámoslas para nuestra victoria en este año 2023. Y vamos a empezar con la vocal A. Esto va a ser más o menos como un acróstico. Y la vocal A nos dice acerquémonos o acerquemos nuestra vida a Dios. Dice la palabra de Dios. Vamos a abrir en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 5. Job, capítulo 5, versículos 7 al 9. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace grandes cosas, hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Y aquí el versículo 7, primeramente, nos dice que el hombre nace para la aflicción. Y es una realidad, mis queridos amigos. Pues nacemos y en nuestra vida siempre enfrentamos aflicciones y dificultades. Tenemos
que enfrentar grandes desafíos. ¿Quién de nosotros no ha enfrentado desafíos? Aún desde niños hemos empezado a enfrentar desafíos. Cuando cada uno de nosotros comenzamos a estudiar, el desafío era terminar nuestra primaria. Pero antes de terminar nuestra primaria, el desafío de cada uno de nosotros era comenzar a aprender a leer y a escribir. Y eso era un desafío, porque no sabíamos leer, porque no sabíamos escribir. Y entonces cuando nos llevan al jardín, cuando nos llevan al colegio, que no sabemos hacer sino palitos y bolitas, el desafío es salir leyendo y salir escribiendo. Y aquí la palabra de Dios en Job 5, 7 al 9 nos está hablando de esos grandes desafíos. Y si vemos el contexto de la palabra de Job desde el capítulo 4, estamos viendo que está hablando Elifaz, amigo de Job. Le estaba hablando a Job. Pero Elifaz, el amigo de Job, hizo una afirmación verdadera, pero que también dio un consejo que no solamente aplicaba para la vida de Job, sino también para la vida de cada uno de nosotros. Dice el versículo 8, ciertamente yo buscaría a Dios. Ciertamente yo buscaría a Dios. Eso le estaba diciendo Elifaz a Job. Y eso nos está diciendo el Señor en esta mañana. Que ciertamente yo buscaría a Dios en todos los desafíos, en todas las cosas que nosotros vamos a emprender, en todos nuestros proyectos, en todo lo que anhelamos, en todas las cosas que esperamos tener en este nuevo año. Posiblemente, amigos, si Elifaz viniera a nuestros hogares y conociera los problemas que estamos viviendo, las necesidades que tenemos y la escasez con que muchos vivimos, se diera cuenta de lo complicado que es nuestra relación en el matrimonio. Y si supiera lo quebrantada que está nuestra vida en cuanto a la salud, solamente nos repetiría el consejo que le dio a Job. Ciertamente yo buscaría a Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, en este año queremos buscar a Dios? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos decepcionados, afligidos, desorientados? No tenemos una razón para vivir. No queremos salir de nuestra cueva. No queremos salir de allí donde nos encontramos encerrados. Porque nuestros problemas nos agobian. Sea cual fuera el problema, el Señor te está diciendo en este día, ciertamente yo buscaría a Dios, ciertamente buscaría a Dios en el 2023. Necesitamos, amigos, buscar a Dios. Necesitamos buscar su poder. Necesitamos buscar su bondad. Necesitamos buscar su misericordia para nuestra vida. Necesitamos reconocer que sus grandes obras tienen que ser buscadas por todos los que la quieren. Por todos, sin excepción. ¿Tú quieres en este año buscar la victoria? Busca al Señor. El Salmo 111, 2 nos dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren.
o de todos los que las quieren. Todas las obras del Señor, todo lo que tiene el Señor para nosotros, no es sino pedírselas al Señor. Pero para pedírselas antes tenemos que buscar de la presencia de Dios. Tenemos que saber, amigos, tenemos que reconocer algo muy importante. No hay victoria sin la ayuda de nuestro Dios. Y no lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Y si lo buscamos en el libro de Proverbios 21:31, la palabra de Dios nos la dice. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. No podemos andar solos, mis hermanos. No podemos andar solos, mis amigos. Tenemos que buscar la ayuda de aquel que nos puede dar la victoria. Vamos a tomar como segundo punto la vocal E, que es la siguiente en el abecedario. Enojarnos con nuestro pecado, no con Dios ni con el prójimo. Enojarnos con nuestro pecado, no con Dios ni con nuestro prójimo o con aquellos que están alrededor de nosotros. Lamentaciones, el libro de Lamentaciones 3:39 nos dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Muchos nos enojamos con Dios por la condición de fracaso que estamos viviendo. Pero reconocemos que Él no es culpable, sino nuestras malas decisiones. Él no quiere dejar nuestros pecados ocultos. Y a veces nos enojamos con Dios y le preguntamos a la gente: ¿pero por qué Dios permite que violen un niño? ¿Por qué Dios permite que maten a aquella persona? ¿Por qué Dios permite que se accidente? ¿Por qué Dios permite que haya tanta drogadicción? ¿Por qué Dios y por qué y por qué? Y todo le preguntamos a Dios y a Dios lo culpamos del porqué de todos nuestros pecados. Le preguntamos a Dios de todas las cosas erradas que hemos hecho. Pero no queremos dejar esos pecados ocultos que cada uno de nosotros tenemos. Y lo voy a decir yo, desde mi punto de vista, esos pecados ocultos que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros poseemos, desde mi punto de vista, es la infidelidad, la pornografía, la masturbación, el robo, la drogadicción, la zoofilia, la prostitución, el empezar en este año a ir a preguntarle al brujo sobre la cartomancia, que nos lean la mano, el cigarrillo, a ver cómo es que nos va a ir este año, etcétera, 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 etcétera. Y lo estoy diciendo desde mi punto de vista, mis queridos amigos. La soberbia de nuestro corazón, de no reconocer nuestros errores, de no reconocer nuestros vicios, de no reconocer actitudes negativas hacia nuestro prójimo, hacia nuestros allegados, hacia aquellos vecinos, hacia todos aquellos que están a nuestro alrededor.
Yo estaba hablando al principio de las piedras, de esa historia que les conté. ¿Y qué hacemos con esas piedras? En estos tiempos vemos que cualquier manifestación que se haga tiene que ser con piedra. Y entonces empiezan a ver la cantidad de problemas. Y todo lo resolvemos con la violencia. Y hacia nuestro prójimo. Es por eso que el versículo que leímos nos invita no solamente a lamentarnos y enojarnos con nuestra condición actual, sino a lamentarnos y enojarnos con nuestro propio pecado. Cada uno de ustedes, mírese allí, mire su corazón y empiece a escudriñarlo. ¿Qué está fallando en cada uno de nosotros? Con nuestros propios malos caminos. Y que el enojo y la tristeza, mis hermanos, de nuestros fracasos nos lleven al arrepentimiento. Eso es lo que nos invita a ver ese versículo que leímos. En 2 de Corintios 7:10 dice la palabra de Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dios quiere en este año, amigo mío que me está escuchando, Dios quiere que la condición actual de nuestra vida sea nuestro combustible para anhelar superarnos, para dejar de buscar culpables, para dejar de poner excusas y para levantarnos en fe y tener una vida mejor. ¿Quién de nosotros no desea tener una vida mejor? Que el fracaso no nos desanime en este año que comienza, sino que nos motive a tener un cambio de actitud. Que el Señor en este nuevo año que comienza nos ayude a tener victoria en todas las áreas de nuestra vida. Allí donde tú estás, allí donde me estás escuchando, cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos. Y empieza a proyectarte tomado de la mano de Dios. El primer proyecto que debes tener es tomarte de la mano de Dios, tomarte de la mano del Señor, tomarte y no soltarte. Porque a veces nos asimos de la mano de Dios, pero nos soltamos. No porque Él nos suelta, sino porque nosotros nos cansamos de tener la mano y la soltamos. Tómate de la mano del Señor. Porque el Señor en este año te va a dar un año de victoria. Que cuando termine el año, tú vas a estar en victoria con el Señor. No permitamos que el enemigo nos canse la mano y nos soltemos. Empieza a tomarte de la mano del Señor y, como te dije, cierra tus ojos y empieza a ver las áreas de tu vida
en la que estás fallando. Esas áreas de tu vida, entrégaselas al Señor. Empieza a mirar la cruz. Imagínate la cruz frente a ti. Arrodíllate ante esa cruz y empieza a dejar allí esas áreas, esas falencias en las que estás fallando, para que no tengas que culpar a Dios más adelante, para que no tengas que preguntarle el por qué, sino que en todo lo que tú hagas le puedas preguntar ¿para qué? No por qué, sino ¿para qué? El Señor en este año quiere hacer cosas nuevas en todas nuestras vidas. Sabemos que está predestinado. Están diciendo que este año va a ser un año muy tremendo en la economía y que va a ser un año muy terrible. Pero dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No nos asustemos por lo que están diciendo, por las predicciones. Asústate cuando no tengas a Dios al lado tuyo luchando tus batallas. Porque si no tienes a Dios al lado tuyo luchando tus batallas, no vas a tener victoria. No vas a tener victoria. Ahí es donde empezamos a dejar todas las áreas de nuestra vida, se las dejamos al Señor. Que el Señor empiece a obrar, que el Señor empiece a batallar con nosotros, mano a mano, codo a codo, cuerpo a cuerpo. Que el Señor esté allí para darnos la victoria en cada una de esas áreas de nuestra vida. Vamos a mirar la letra I o la vocal I. Imitemos lo bueno. Imitemos lo bueno. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos 6, 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nos dice que muestre la misma solicitud. Y no estamos hablando del favor, estamos hablando de lo que somos nosotros, de lo que queremos hacer, de ser solícitos, de ser emprendedores, de querer empezar a buscar, de querer empezar a trabajar, de querer obedecer al Señor, de empezar a leer la palabra todos los días. De que si antes no leía yo la palabra en el día, podamos leerla 1 o 2 veces. Y que después podamos leerla 2, 3, 4 veces. Empezar a ser solícitos en leer la palabra. Empezar a ser solícitos en la oración. Empezar a ser solícitos en el lugar donde nos encontramos, en nuestros trabajos. Empezar a ser solícitos con nuestra familia. Y empezar a dejar la pereza de lado, mis hermanos. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba hace unos años en
en metalmecánica. Un jefe mío, estoy hablando de hace ya bastantes años, un jefe mío decía, y nos decía a todos, la pereza es la madre de todos los vicios. La pereza es la madre de todos los vicios. Y alguien respondió por allá, uno de los compañeros, sí, pero como madre hay que respetarla. No, eso no es así. La pereza nos lleva a la pobreza. La pereza nos lleva a la enfermedad, a la quietud. La pereza nos lleva a los vicios. La pereza nos lleva a hacer cosas deshonestas. La pereza es la madre de todos los vicios. Y por eso la palabra de Dios nos lo dice en Hebreos 6, 11 y 12. No nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las empresas que quieren mejorar, las empresas que quieren tener éxito, aplican algo que se llama benchmarking. Benchmarking, el cual es un proceso en el que se evalúan los servicios, donde se evalúan los productos y procesos de trabajo de empresas líderes, de empresas exitosas, para responder dos preguntas. ¿Por qué son mejores? ¿Por qué son exitosas? No se olviden de esa palabra. Benchmarking. Benchmarking. Y la respuesta es, ven cómo lo consiguen y aplican esas técnicas a cada empresa. Ellos miran, ellos analizan y consiguen y aplican las técnicas a cada una de esas empresas. Y si yo les digo esto, entonces ¿por qué no tomamos nosotros el ejemplo de los cristianos que triunfan, que viven en victoria y que viven en bendición? Si las empresas pequeñas toman el ejemplo de todas estas empresas y aplican las técnicas de esas empresas que triunfan, que son de éxito, ¿por qué nosotros como cristianos no tomamos, no aplicamos el ejemplo de los cristianos que viven en victoria y en bendición? En este año que comienza, amigos míos, dejemos de ser imitadores de lo malo. Dejemos de ser imitadores de los fracasados. Sí, lo digo así. Dejemos de ser imitadores de los fracasados. A veces nosotros permitimos en nuestras familias personas que no convienen. Personas que llegan a nuestra familia, personas que llegan a nuestra vida y que tienen malas actitudes, personas fracasadas, personas que traen filosofías baratas, filosofías que no tienen nada que ver con la victoria, filosofías que no tienen nada que ver con triunfar y con ser exitosos. Personas que vienen llenas de vicios, personas que vienen llenas de mañas.
No seamos imitadores de esas personas. No seamos imitadores de esos fracasados. Tercera de Juan 11. Dice la palabra: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y ahí en este versículo, el Señor nos está hablando específicamente: no imitemos lo malo. Cuando nosotros empezamos a imitar lo malo, cuando nosotros empezamos a correr detrás de aquellas personas fracasadas, siento decirles a todos aquellos que empiezan a correr detrás de todo esto malo, que van a fracasar. Van a fracasar. No va a haber nada bueno en sus vidas. No va a haber un aliciente. Y va a ser un día tras día, un sosegar de día tras día, de fracasos, de tropiezos, de lloro, de estrés, lo que llamamos ahora. Pero cuando nosotros empezamos a imitar a aquellos que hacen lo bueno, estamos empezando a imitar a Dios. Porque la misma palabra de Dios lo dice: el que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo bueno es de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, cuando nosotros nos dejamos dirigir por Dios, cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando Dios es nuestra guía, cuando Dios es nuestro camino, cuando Dios es el que nos da el consejo, cuando Dios es a través de su palabra que nos dice: estás fallando. Cuando Dios a través de su palabra nos está diciendo: estás desviando el camino. Cuando Dios a través de su palabra nos está diciendo: no corras por allá porque te va a ir mal, sigue por este camino. Cuando Dios es nuestra luz, cuando Dios es nuestra esperanza en ese camino, que está lleno de tropiezos, pero que cuando vamos tomados de la mano de Dios, Él siempre va a ser nuestra guía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque a pesar de los peligros, de las dificultades, a pesar de las críticas, cuando estamos con Dios, estamos en victoria. Gloria a Dios. Debemos observar cómo viven los cristianos que son bendecidos. Cómo viven esos cristianos que viven en armonía y que viven en armonía en sus hogares. Un hogar cristiano, un hogar lleno de la gloria de Dios, es un hogar que vive en armonía a pesar de los peligros, las críticas, las dificultades. Es un hogar que vive tomado de la mano de Cristo, tomado de la mano del Señor. Y cuando estamos tomados como cristianos de la mano del Señor, siempre vamos a salir en victoria. Son hogares que son protegidos, son hogares que son respaldados por nuestro Dios. Y cuando estamos protegidos, cuando estamos respaldados por nuestro Dios, es cuando estamos imitando la manera de vivir de Dios. Es cuando podemos decir: estamos imitando a Dios en nuestra manera de vivir. Tenemos que observar
su constancia en la iglesia de todos aquellos cristianos. Observar cómo sirven al Señor. Es hermoso ver cristianos que le sirven al Señor. ¿Cómo le sirven al Señor? Cómo su familia, cómo sus hijos, sus nietos van llegando a los pies de Cristo y le van sirviendo al Señor. Es hermoso observar a esos cristianos su fidelidad con las finanzas para el reino de Dios. Personas que llegan y apartan de su diezmo, que apartan su ofrenda para el Señor y para el reino, para que el reino se extienda. Observemos cuáles son sus prioridades y nos daremos cuenta que tenemos mucho que aprender e imitar de todos aquellos cristianos, de todos aquellos que siguen a Cristo. Es hermoso, es hermoso. Tenemos, amigos míos, que comprender, que imitar a los que trabajan para el Señor, los que buscan agradarle, los que se esfuerzan para las cosas de Dios. Es algo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. Es algo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. Filipenses 3:17 nos dice la palabra de Dios: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Eso se lo decía Pablo a la iglesia de Filipo. Hermanos, sed imitadores de mí. ¿Por qué le decía Pablo a la iglesia de Filipo? Porque Pablo estaba imitando al Señor. Porque Pablo estaba obedeciendo al Señor. Porque Pablo escuchaba la voz de Dios y se dejaba guiar por la voz de Dios. Porque Pablo tenía su corazón, tenía sus ojos puestos en Cristo, como dice la palabra. Puestos los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Y eso es lo que hacía Pablo. Y entonces Pablo le hablaba a la iglesia de Filipo y les decía: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Eran ejemplo. Pablo era ejemplo. Así tenemos que ser nosotros también, mis queridos amigos. Vamos a ver otra vocal, la O. La O. Oigamos y obedezcamos la palabra de Dios. Oigamos y obedezcamos la palabra de Dios. Josué 1:8 nos dice que la palabra que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagáis conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros, mis queridos amigos, empezamos a tener esa palabra como rema de nuestra vida, cuando nosotros empezamos a tener la palabra de Dios como el vivir diario, como nuestro vivir, como algo muy amoroso para nuestra vida, como algo muy tierno, como algo muy allegado, como algo que está dentro de nosotros. Cuando empezamos a tener esa palabra,
La misma palabra de Dios nos dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando empezamos a escudriñar, cuando empezamos a pasear en las escrituras, cuando empezamos a leer, cuando empezamos a comprender lo que el Señor nos dice a través de su palabra, cuando empezamos a estudiar su palabra, el Señor empieza a hablarnos y nos empieza a aconsejar. Y entonces cuando leemos la palabra, y cuando leemos la palabra, y la leemos y la releemos, y empezamos una palabra clave, a obedecer su palabra, entonces el Señor empieza a prosperar nuestro camino, como se lo dijo a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. No está diciendo poquito, amigos, no está diciendo poquito, está diciendo todo. Todo te saldrá bien. Tu trabajo, tu familia, tus estudios, tu universidad, tu empresa, todo lo que tú emprendas. Cuando permitimos que el Señor nos guíe, cuando empezamos a obedecer lo que dice el Señor a través de su palabra, todo va a prosperar para nuestra vida. Reconocemos que muchos de nuestros fracasos es debido a que hemos escuchado y puesto en práctica malos consejos y hemos desechado los consejos de la palabra de Dios. Tenemos que reconocerlos. Tenemos que reconocer que a veces nos dejamos guiar, nos dejamos aconsejar por personas que no tienen ningún temor, que no tienen el temor de Dios. Y ahí es donde empiezan a haber fracasos. El manual de nuestra victoria es la palabra de Dios, mis queridos amigos. Este es el manual de nuestra victoria. Esta es nuestra guía. Aquí, ¿tú tienes problemas? ¿Tú no hayas qué hacer? Aquí está el manual. Aquí está el consejo que Dios te puede dar a todos esos problemas que tú tienes en tu vida. Es el mejor consejero, la palabra de Dios. No solamente, mis hermanos, tenemos que leer las instrucciones, sino ponerlas en práctica. Cuando leemos el consejo que el Señor nos está dando a través de su palabra y cuando lo ponemos en práctica, entonces es cuando vamos a tener victoria. No es la Biblia. No es la Biblia, mis hermanos. No es esto. No es la palabra que hay en ella la que nos garantiza la victoria. No. Porque aquí puedes leer miles y miles y miles de veces la palabra, pero ello no nos garantiza que nos dé la victoria. Lo que nos garantiza que nos dé la victoria es la obediencia. La obediencia. Cuando tú empiezas a leer la palabra, cuando tú empiezas a obedecerle al Señor, ahí es donde vas a tener victoria. Es la obediencia. Que yo tenga la palabra, a lo que nos dice Dios a través de ella. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yo puedo releer la palabra, lo que les decía, amigos, leer, releer, volver otra vez a leer. Pero si no obedezco, no pasa nada. Y entonces después nos preguntamos, pero si yo estoy leyendo la palabra, pero mire cómo me va. ¿Estás leyendo la palabra y estás obedeciendo? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Lee la palabra, lee mis consejos y obedece, obedece. ¿Qué tan fácil es? Es simple, es obediencia. Y vamos con la vocal U. La vocal U. Usted decide. Usted decide. Dice Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamó por testigos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Hablaba con alguien en esta semana de esto, del libre albedrío. Hablábamos con alguien y hay muchas preguntas que le pueden hacer a Dios, pero para eso Dios nos dio ese libre albedrío, para que escogiéramos entre la vida y la muerte, y para que no le echáramos la culpa a Él de que porque Él es el Todopoderoso haya podido hacer. No, mis queridos amigos, Dios no hizo títeres. Dios no hizo simplemente muñecos para dirigirlos tal como Él quiere y que Él fuera el titiritero y nos manejara. No, Él nos creó y nos dio un libre albedrío para que pudiéramos escoger entre la vida y la muerte. Y por eso Él nos dice a través de su palabra en Deuteronomio que a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros. Llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué escoges tú, amigo mío, en este año, en el transcurso de este año? ¿Qué estás esperando tú? ¿Vas a seguir de pronto sin una guía? ¿O vas a empezar este año tal y como terminó el año anterior? Amigos, hay soluciones y Dios nos da a escoger. Y nadie más, mis queridos amigos, nadie más puede decidir por nosotros hoy. Nadie. Es el día de tomar una decisión. Es el día de tomar una decisión. Yo te hago una pregunta en este día. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus metas para este nuevo año? ¿Estás involucrado y disponiéndote en las manos de Dios?
¿O estás disponiendo tu futuro en las manos de Dios? Proverbios 1:33, termino con esto. Dice la palabra de Dios en Proverbios 1:33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Todos esos nuevos proyectos, todos esos anhelos, todos esos sueños, todas esas metas, colócalas en las manos del Señor. Que cuando finalicemos este año, si Dios nos da permiso, podamos gritar, podamos alzar nuestra voz y proclamar victoria en Cristo. Yo quiero en este momento, allí donde tú te encuentras, quiero que cierres tus ojos y vas a hacer esta oración conmigo. Dile al Señor: Señor Jesús, a partir de este año, yo te pido perdón por mi desobediencia, por mi pecado, por ese pecado oculto que hay allí en mi vida. Te pido perdón por todos los pecados que he cometido contra ti. Y aquí de rodillas confieso que he pecado contra ti, contra tus preceptos, contra tu palabra, y he sido desobediente. Perdóname, Señor, por todos mis pecados. Reconozco que tú fuiste crucificado para salvación mía. Reconozco que te diste en propiciación por todos y cada uno de mis pecados. Y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te doy gracias porque este va a ser un año de victoria en ti, porque seré obediente a tu palabra, seré obediente a tus consejos, seré obediente a tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Que este año, cuando termine, pueda gritar victoria en ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, yo quiero orar por ti, allí donde te encuentras. Señor Jesús, tu palabra ha sido predicada.
Dios, sabemos que a través de las redes esta palabra llegará a muchos hogares, a muchas vidas y a muchos corazones. Yo te pido que aquellos que hicieron esta oración, que han escuchado tu palabra en el día de hoy, tú los bendigas, que sus proyectos, sus anhelos, sus metas, Señor, que a través de ti sean metas y sean anhelos que cada uno de ellos puedan lograr. Yo bendigo a todos y cada una de las personas que se encuentran aquí a través de las redes. Bendícelos, Señor. Bendícelos. Yo derramo bendiciones sobre la vida de cada uno de ellos. Declaro sobre la vida de cada uno de ellos cielos abiertos en su economía, cielos abiertos en su trabajo, cielos abiertos en cada una de las cosas que van a emprender a través de este año, Señor. Yo bendigo sus vidas, sus familias, sus hijos, sus nietos. Bendigo sus generaciones. Señor, que el ángel tuyo acampe alrededor de cada vida, de cada corazón. Bendigo su entrada, su salida. Bendigo su caminar, como dice tu palabra, Señor. El ángel de Jehová acampará alrededor de cada uno de ellos. Yo te doy gracias por este nuevo año, Señor. Que este año sea un año de bendición para cada uno de ellos. Para pastores, para empresarios, para estudiantes, para profesionales, para niños, para todos aquellos, Señor, que nos están viendo. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero invitarlos a todos y cada uno de ustedes para que se suscriban en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Spotify. Activen la campanita y compartan. Dale un like, un toc a la campanita. Los esperamos en los podcasts que hacemos en la iglesia. Hay un número de contacto por WhatsApp que aparece en Facebook. Dios los bendiga grandemente y que este año sea un año de bendición y sea un año de victoria en Jesús. Bendiciones.